Necesito que entiendas algo antes de que siga hablando. Yo amaba a mi hermano. Te lo digo ahora porque para cuando termine de contarte esta historia, cuando te cuente lo que me pidió, lo que planeó, lo que sabía y eligió no decirme, lo que encontré en esa segunda carta y lo que su viuda finalmente dijo en voz alta en mi sala, vas a cuestionar absolutamente todo lo que acabo de decirte. Vas a preguntarte si alguna vez lo amé de verdad. Vas a preguntarte si alguien en esta familia dijo la verdad sobre algo. Y aquí viene la parte que no me deja dormir. Yo me pregunto lo mismo, todos los días. Mi hermano Daniel murió un martes de octubre, 38 años, sin ninguna advertencia que nadie admitiera. Su corazón simplemente se detuvo, así lo dijo el médico, sin rodeos, limpio, como si toda la existencia de un hombre fuera una máquina que de repente se quedó sin algo. Yo estaba parado frente a su tumba, bajo la lluvia, viendo llorar a mi madre, y recuerdo haber pensado, parece que está sufriendo. Después pensé, no, eso no es lo que esto es. Todavía no podía nombrar lo que estaba viendo. Me tomaría semanas, 2 cartas, una confesión y la destrucción completa de todo lo que creía saber sobre mi propia familia para poder nombrarlo. Pero ahora sí lo sé, y necesito que escuches todo. Porque si solo escuchas una parte de esta historia, vas a equivocarte sobre quién es el villano. Yo me equivoqué, 3 veces. Y cada vez que creí haber entendido finalmente, algo más salió a la superficie, y el suelo volvió a ceder. Eso es lo que hace esta familia, te quita el suelo de debajo. Enterramos a Daniel un viernes. A las 2 de la tarde la casa estaba llena de gente de negro, y mi madre se movía entre ellos como si hubiera coreografiado todo de antemano. No de manera fría, nada de lo que ella hace es obviamente frío. Tocaba brazos, decía los nombres correctos. Tomaba las manos de las personas entre las suyas cuando le daban el pésame. Rellenaba los platos, dirigía a los primos hacia la cocina y a los vecinos hacia la sala, y se aseguraba de que cada persona se sintiera recibida de manera personal. Era perfecto. Esa era la palabra que me seguía viniendo a la mente. Perfecto. Y me dije, tiene 60 años aprendiendo cómo sostener un cuarto. Este es el funeral de su hijo. Déjala tener esto. Pero algo estaba mal y no podía ubicarlo. Mi padre estuvo sentado en una esquina toda la tarde. Tenía un vaso de agua en la mano. No lo bebió. No habló con nadie. Tenía esa mirada de un hombre que ha estado contemplando el mismo problema durante tanto tiempo que ya dejó de creer que tiene solución. Me senté a su lado 2 veces. Las 2 veces me miró de la misma manera, no como si estuviera perdido, no con distancia, sino como si estuviera buscando algo en mi cara que no encontraba, y tal vez ya había dejado de esperar encontrar. No supe qué decir. Me levanté y me fui. Y luego estaba Mara. Mara tenía 34 años, esposa de Daniel desde hacía 7. Estuvo parada cerca de la ventana durante casi todo el velorio, y era, quiero elegir esta palabra con cuidado, compuesta. No entumecida, no ausente, compuesta. Lloraba cuando la gente la abrazaba, les agradecía por su nombre, respondía preguntas sobre los arreglos y sobre los últimos días de Daniel con la cantidad correcta de detalle, la cantidad correcta de pausa, la cantidad correcta de silencio. Demasiado correcta. Escucha, sé cómo suena eso. Acaba de enterrar a su marido. La gente llora de todas las formas posibles. Lo entiendo. Pero hay una sensación muy específica que te da cuando algo ha sido preparado. Cuando alguien ya ensayó la situación antes de que ocurriera. Y Mara se movía por ese cuarto como si ya lo hubiera practicado. Como si en algún momento antes de ese día se hubiera parado frente a un espejo a practicar exactamente cuánto llorar y exactamente cuándo parar. Me dije que estaba siendo cruel. Ella estaba sufriendo, yo estaba sufriendo. Todos estábamos en carne viva. Me obligué a dejar de mirarla. Entonces, desde el otro lado del cuarto, por encima de la ropa negra y las voces bajas y la comida que nadie estaba tocando, ella me miró. No fue una ojeada, fue una mirada, deliberada, con peso detrás. La sostuvo un segundo más de lo que habría sido casual, y luego apartó los ojos. Suave, natural,
como si no hubiera pasado nada. Fue en ese momento cuando el abogado apareció a mi lado. Me llevó al pasillo afuera del baño. La recepción seguía adentro. Tenía un sobre sellado con mi nombre escrito al frente con la letra de Daniel y lo puso en mi mano con el cuidado específico de alguien que entrega algo de lo que se alegra de ya no ser responsable. Dijo, Daniel fue muy claro con esto. Quería que lo tuvieras personalmente. Dijo, léelo solo, no esta noche, cuando todo esté tranquilo. Volvió adentro, se sirvió más comida. Eso fue todo. Me quedé en ese pasillo con el sobre en la mano y sentí algo que nunca he podido describir con exactitud. No era miedo, no era dolor. Era algo entre los dos. Un presentimiento específico que vive justo por debajo de la superficie del pensamiento. El tipo que sientes cuando una parte de ti ya sabe y el resto todavía está tratando de alcanzarla. Lo guardé en el bolsillo del saco. Mantuve la mano encima el resto de la tarde. Esa noche no lo abrí. Lo intenté. A las 2 de la mañana, sentado en el borde de mi cama, el sobre entre las manos, mi nombre en tinta azul, ligeramente inclinado, como siempre se inclinaba la letra de Daniel cuando escribía rápido o cuando estaba siendo cuidadoso. Hacía años que no veía su letra. Nos mandábamos mensajes, nos llamábamos, hermanos normales en el mundo moderno. No nos escribíamos cartas, pero esta la había escrito 8 meses atrás. El abogado me la había dicho. Notariada y depositada en el despacho 8 meses antes de que el corazón de Daniel se detuviera. 8 meses. No estaba reaccionando a nada, estaba anticipando. Tenía miedo de algo lo suficientemente específico, lo suficientemente concreto, como para ponerlo por escrito y entregárselo a un abogado. Eso no es un hombre en paz. Eso es un hombre calculando lo que viene después. Me acosté en la oscuridad. Miré el techo y pensé, ¿qué le escribe un hombre a su hermano 8 meses antes de morir? Debería haberlo notado desde el primer día. No lo hice. El duelo tiene este truco particular. Cierra tu campo de visión. Dejas de leer el cuarto porque estás demasiado ocupado sobreviviendo el minuto. Dejas de notar patrones porque los patrones requieren comparación y estás demasiado agotado para comparar. Me permití 3 días de esa gracia. Al tercer día, empecé a notar. Mi madre le llamaba a Mara todas las mañanas. No una vez, todas las mañanas, antes de las 9. Llamadas largas, 30 minutos, a veces más. Y cuando pregunté de qué hablaban, mi madre dijo, arreglos, y siguió adelante. Lo acepté, por unas 48 horas más. Después noté que Mara no había vuelto a su casa ni una sola vez. Se había quedado con mis padres, en el cuarto de huéspedes, que antes era mi cuarto, que seguía siendo, de alguna manera que no podía racionalizar del todo, mi cuarto. Y el hecho de que Mara estuviera durmiendo ahí mientras yo manejaba solo de vuelta a mi departamento después de cada visita, creaba una presión en el pecho que no sabía nombrar. Un jueves llegué sin avisar. Mi madre y Mara estaban en la mesa de la cocina, no llorando, no consolándose, hablando, en voz baja, ligeramente inclinadas hacia adelante, la postura de 2 personas en medio de algo importante. Cuando abrí la puerta no se sobresaltaron. Mi madre levantó la vista y su cara se abrió en una sonrisa, amplia, aparentemente genuina, la calidez específica que usa cuando quiere que sientas que estás exactamente donde debes estar. Dijo, «Aquí está». «No, me sorprendiste». «No, no te escuché entrar». «Aquí está», como si hubiera estado mirando la puerta. Me senté. Sirvió té sin preguntarme. Mara cruzó las manos sobre la mesa y me preguntó cómo estaba durmiendo. Dije, «Bien». Asintió. No con simpatía, con algo que se sentía más a confirmación. Mi madre empezó a hablar sobre la herencia, el negocio, la logística de las semanas por venir. Normal suficiente, si no estuvieras mirando la geometría de todo. Cada vez que miraba a Mara, ella estaba mirando a mi madre. Cada vez que miraba a mi madre, ella me estaba mirando a mí. Y Mara nunca me miró directamente en toda esa conversación, ni una vez. Me miraba en los huecos. Cuando yo giraba la vista lo sentía. Pero en el momento en que volvía, sus ojos estaban en otro lado.
Mi padre pasó por la cocina una vez, sirvió agua. Nos miró a los tres alrededor de la mesa con una expresión que no registré completamente hasta esa noche. No era dolor, no era confusión, era reconocimiento. Como si ya hubiera visto esta configuración antes, o como si siempre hubiera sabido que iba a llegar. Salió. No dijo nada. Esa noche llamé a mi primo. Le dije que algo estaba mal y que no podía explicar qué. Él dijo que el duelo convierte a las personas más cuerdas en paranoicas. Dijo que le diera tiempo. Colgué, manejé a casa, y me quedé sentado solo en la oscuridad de mi propia cocina por un buen rato. Después abrí la carta. Voy a contarte lo que decía, no palabra por palabra. Algo de lo que escribió todavía le pertenece a él, incluso ahora. Pero el centro de eso, lo que me hizo terminar sentado en el piso del baño a las 11:30 de la noche, no te lo voy a esconder. Empezó con una disculpa. Dijo que esperaba que nunca tuviera que leer esto. Dijo que si lo estaba leyendo, las cosas habían salido como él temía, y que había pasado mucho tiempo pensando en quién era la persona de confianza suficiente para pedirle esto. Dijo que la lista no era larga. Dijo que al final de ella había un solo nombre. El mío. Me pidió que me casara con su esposa, sin rodeos, sin suavizarlo, directo, como si estuviera dictando algo de lo que ya se había convencido de no endulzar. Dijo que Mara iba a quedarse sola. Dijo que iba a necesitar a alguien de verdad, no solo a alguien cercano. Dijo que la familia necesitaba continuar. Esas fueron sus palabras, necesitaba continuar. Y que no lo decía de inmediato, y que entendía lo que estaba pidiendo, y que lo pedía de todas formas. Dijo que creía que yo era el único en la familia capaz de protegerla de verdad. Lo leí 2 veces, 3 veces. Seguí esperando alguna frase que lo reencuadrara en otra cosa. No había tal frase. Mi hermano me había escrito una carta pidiéndome que me casara con su viuda. La había preparado legalmente. La había notariado. Había calculado el momento de su entrega para que, cuando llegara a mis manos, las condiciones ya estuvieran organizadas a mi alrededor como muebles. Me quedé sentado en el piso del baño. Y después volví al final de la carta y lo leí con más cuidado. Porque había una frase que había pasado por alto la primera vez, enterrada cerca de la firma casi como si fuera un añadido de último momento. Casi como algo que había agregado en el instante final y decidido no quitar. Escribió: pregúntale sobre la fecha, ella va a saber cuál. La leí 4 veces. No volví al cuarto. Me quedé en el piso del baño con esa frase y sentí que la carta cambiaba de forma entre mis manos. Porque si eso era un añadido de último momento, era el añadido más cuidadosamente colocado que había visto en mi vida. No era informativo, era una prueba, o una llave, o las dos cosas. Esa noche no dormí. Necesitas entender algo sobre Daniel que solo ahora puedo decir con claridad. Mi hermano no pedía cosas, las disponía. Hay una diferencia fundamental entre esos 2 actos, y Daniel la entendía mejor que nadie que haya conocido. No decía, ¿quieres venir? Decía, vamos. No decía, creo que deberías intentar esto. Decía, esto lo vas a hacer. No negociaba desde una posición de posibilidad. Negociaba desde una posición de ya decidido. Y lo que te ofrecía era la oportunidad de participar de buena gana en algo que ya estaba en movimiento. Y la gente lo hacía, siempre. Porque había algo en su voz que te hacía sentir que la resistencia no era solo inútil, era un defecto de carácter, una falla de percepción. Como si fueras el único que todavía no había entendido lo que era obvio para todos los demás. Yo había vivido bajo ese sistema durante 32 años. Estaba tan acostumbrado a él como a respirar. Y ahora estaba muerto. Y desde donde sea que va un hombre cuando su corazón se detiene, seguía haciéndolo. Había escrito la carta 8 meses antes. Había colocado a Mara en la casa de mis padres antes de que yo la leyera siquiera. Había puesto al tanto a mi madre, lo sabría después, para que cuando yo llegara a esa mesa de cocina el jueves por la tarde, el cuarto ya estuviera ordenado. El té ya estaba servido. La conversación ya estaba en el registro correcto. Yo no estaba entrando a un momento familiar. Estaba entrando al último acto de algo que él había escrito desde el principio. Lo peor, lo que me hizo sentir genuinamente enfermo, sentado en ese piso del baño,
era que yo sabía, en el momento en que entendí lo que había hecho, que no iba a decir que no de inmediato. Había construido esa petición sobre 32 años de conocer eso sobre mí. Sabía que lo iba a pensar. Sabía que iba a sentir la atracción. Había diseñado la carta para que llegara a un contexto donde negarse se sintiera como abandonarlo. Eso no es una petición, es arquitectura. Es un hombre que pasó 8 meses construyendo un cuarto sin salidas visibles. Llamé a mi madre a la mañana siguiente. No le anuncié lo que iba a hacer. Dije que quería hablar. Necesitaba saber quién más había visto la carta, si ella sabía lo que contenía, qué exactamente le había dicho Daniel y cuándo. Ella sabía. Me lo dijo no como un secreto del que se alegraba de liberarse, sino como un detalle de agenda que yo había tardado en recibir, sin drama. Dijo que Daniel le había hablado meses antes de morir, cuando sus problemas de salud se habían vuelto lo suficientemente serios como para necesitar hacer arreglos. Lo dijo con la naturalidad de alguien que habla de una cita médica. Era la primera vez que alguien usaba la frase «problemas de salud» delante de mí. Mi hermano había estado muriendo, o con miedo de morir, durante meses. Le había dicho a mi madre. Le había dicho, según fui entendiendo en los días siguientes, a su esposa. No me había dicho nada a mí. Dije, «Mamá, me pidió que me casara con su esposa». Ella dijo, «Te pidió que la cuidaras». Eso fue lo que quiso decir. Dije, «Fue específico». Ella dijo, «Tenía miedo. La gente dice cosas cuando tiene miedo». Y entonces, sin pausa, cambió de tema. Tan suave, tan rápido, que casi me lo pierdo. Porque se movió entre los temas con la facilidad de alguien que ya había preparado esta conversación. Empezó a hablar del negocio de Daniel, del apellido de la familia, del legado, de una manera que se presentaba como sentimiento, pero tenía la estructura de un argumento legal. Dijo que el negocio era originalmente una empresa familiar. Dijo que estas cosas echan raíces y necesitan cuidado. Y luego dijo, y quiero que entiendas lo ordinario que lo hizo sonar. Dijo, Mara todavía tiene edad. Me detuve, porque no lo dijo como algo esperanzador. No quería decir que tenía edad para rehacer su vida. No quería decir que tenía edad para volver a ser feliz. Lo dijo en el registro específico de una contadora revisando una columna de números, identificando uno que todavía podría funcionar. ¿Todavía tiene edad? ¿Para qué? Para la continuación de algo, para la producción de algo, para el cumplimiento de un arreglo que mi madre aparentemente ya había calculado en detalle antes de que su hijo mayor llevara una semana enterrado. Dije, ¿ya hablaste con Mara sobre esto? Un segundo de silencio, medio segundo quizás. Pero con mi madre, medio segundo es una declaración. Dijo, hemos hablado de muchas cosas. Hay una humillación muy particular en mirar atrás sobre un año de tu vida y darte cuenta de que casi cada momento significativo de ese año fue un mensaje que no leíste. Daniel había estado con problemas de salud durante meses, el tiempo suficiente para notariar una carta, el tiempo suficiente para preparar a nuestra madre, el tiempo suficiente, según fui entendiendo, para haber tenido una conversación extensa e intencional con Mara sobre lo que vendría después. El tiempo suficiente para construir una arquitectura de contingencia completa para su propia muerte. Y no me había dicho nada. Su hermano, su único hermano. La persona a la que llamaba cada semana, con la que comía cada domingo, a quien conocía desde hacía 32 años. No me había dicho una sola palabra directa sobre nada de eso. Volví sobre el año. Febrero. Una cena dominical donde Daniel estuvo más callado de lo normal. Yo había pensado, trabajo, estrés. Esa noche había estado inusualmente interesado en lo que yo pensaba sobre las cosas. Mis opiniones sobre el compromiso, sobre la responsabilidad, sobre lo que valoraba en las personas. Lo tomé como una de esas conversaciones que tienen los hermanos cuando van envejeciendo y asentándose en sí mismos. Marzo. Me llamó y me preguntó, de la nada, ¿qué creía yo que hacía a un buen esposo? Me reí. Le dije que no era exactamente un experto. Él no se rió. Esperó. Le di alguna respuesta honesta sobre la constancia y el estar presente, y él dijo, sí, de una manera que no sonó a acuerdo.
Sonó a que estaba anotando algo. Mayo, su fiesta de cumpleaños. Al final de la noche me puso la mano en el hombro. Solo la dejó ahí. Me miró. Había catalogado ese momento como afecto, como sentimentalismo. Me dije que se estaba volviendo más cómodo mostrando lo que sentía a medida que crecía. Era una despedida. Había estado despidiéndose de mí en pedazos durante meses, y yo había estado demasiado cómodo, demasiado confiado, demasiado encerrado en el ritmo ordinario de los dos para verlo. Y después estaba Mara. Durante ese mismo año había sido más cálida conmigo, poco a poco, nada evidente, solo más presente, más atenta en las cenas familiares. Un mensaje de vez en cuando preguntando cómo estaba, algo que nunca había hecho antes. Lo tomé como comodidad, como la expansión natural de la familiaridad con el tiempo, pero era demasiado consistente. Y había comenzado al mismo tiempo que todo lo demás. Y ahora no podía dejar de preguntarme, ¿cuánto le había contado Daniel? ¿Y cuánto había acordado ella? Era alrededor de 10 días después del funeral. Mi madre llamó y dijo que fuera a cenar. Solo familia. No quería ir. Fui. La mesa estaba puesta para 4. Mis padres, yo, Mara. Nadie dijo que eso era extraño. Eso era lo más extraño de todo. Los 4 nos sentamos a cenar como si fuera algo que siempre hubiéramos hecho. Como si Mara siempre hubiera tenido un lugar en esa mesa que era solo suyo. No el de Daniel más uno, sino el suyo propio, establecido y esperado. Mi madre sirvió la comida y mi padre sirvió el agua, y Mara pasó el pan, y yo me quedé ahí mirando todo con la desorientación específica de alguien que acaba de darse cuenta de que entró a un cuarto que fue construido para otra persona. Mi madre habló de Daniel, historias de su infancia, de los primeros tiempos del negocio, cálida, amorosa. Me miraba a mí cuando las contaba, asegurándose de que las estuviera recibiendo, y miraba a Mara cuando terminaba, como si se las estuviera ofreciendo como un regalo. Mara las recibía con gracia, se reía en los momentos correctos, agregaba detalles, sabía cuáles agregar. Mi padre comió y no dijo casi nada. En un momento mi madre dijo, Mara me estaba contando que ha estado pensando en qué hacer con el negocio a corto plazo. Y mi padre levantó la vista del plato, miró a Mara, me miró a mí, y volvió a bajar la vista. Y registré algo en esa mirada que no supe cómo sostener, algo entre alivio y advertencia. Después de cenar mi madre fue a hacer café, y Mara se ofreció a ayudar, y las dos desaparecieron en la cocina, y me quedé en la mesa a solas con mi padre. Me miró. Dijo, en voz baja, con cuidado, como si estuviera dejando algo sobre la mesa y alejándose de ello. Dijo, tu hermano tenía miedo de algo concreto, no solo de morir. Esperé. Dijo, nunca me dijo qué. No me tenía suficiente confianza para eso. Al final ya no me tenía confianza para casi nada. Y entonces mi madre volvió con el café, y la cara de mi padre se cerró, y él volvió a su agua, y eso fue toda la conversación. Pero no podía dejar de darle vueltas. Miedo de algo concreto, no su salud, no morir. Algo más, algo contra lo que se había preparado, algo alrededor de lo que había construido una carta, una petición, y todo un arreglo de seres humanos, algo que tenía que ver con Mara. Vino a mi departamento un martes por la tarde. Llamó primero, algo que nunca había hecho antes. Dijo que necesitaba darme algo. Dije que sí. La noche anterior no había dormido. Llegó, se sentó, rechazó el café. Puso un papel doblado sobre la mesa entre nosotros. Luego colocó las manos en su regazo y esperó. No ofreció ninguna explicación. Dije, ¿qué es esto? Dijo, te lo dejó él. Me pidió que te lo diera después de que hubieras tenido tiempo con la primera. Miré el papel. Después la miré a ella. Dije, ¿lo leíste? Dijo, sí. Sin disculpa, sin vergüenza, solo sí, limpio y directo, como la respuesta a una pregunta de hecho. Dije, ¿él sabía que lo ibas a leer? Dijo, lo escribió para los dos. Lo tomé. Era la mitad de largo que la primera carta,
2 párrafos. Y la diferencia entre leer la primera carta y leer la segunda es la diferencia entre creer que una casa tiene una grieta en la base y darte cuenta de que no hay ninguna base. Porque en la primera carta, Daniel me había pedido que me casara con Mara y continuara la familia. Devastador, extraño, pero interpretable si lo intentabas, como el dolor hablando antes de tiempo. Como un hombre que amaba a su esposa y tenía miedo de lo que le pasaría sin él. La segunda carta no me dejó conservar esa interpretación. En la segunda carta, Daniel me dijo por qué realmente me había elegido a mí. No la confianza, no el carácter, no porque fuera el mejor hombre que conociera, porque durante los últimos 8 meses de su vida, Daniel había pasado de sospechar a creer, y escribió esa palabra deliberadamente, creer, que el hijo que Mara estaba esperando no era suyo. El bebé. Mara había perdido un embarazo 8 meses antes de que Daniel muriera. 14 semanas. Yo había sabido del aborto espontáneo. Llamé. Dije las cosas inadecuadas que uno dice. Lo pensé como un dolor que vivía junto a su matrimonio como una sombra, y no volví a pensarlo en ningún detalle. No había sabido lo que Daniel ya había concluido para ese entonces. Lo había escrito como escribe un hombre algo que ha pasado meses esperando estar equivocado, con cuidado, medido. Dijo que no tenía pruebas, dijo que podría estar equivocado. Dijo que había dejado de llamarlo sospecha porque la sospecha implica duda, y a él ya no le quedaba ninguna. Dijo que la incertidumbre lo había ido consumiendo de maneras que, reconocía, no le habían hecho ningún bien al corazón. Y luego escribió: si estoy equivocado, entonces lo que te pedí es simplemente un acto de bondad. Un buen hombre cuidando a una mujer que sufre. Si tengo razón, entonces necesito que estés dentro de esa situación, no afuera, no juzgando, adentro. Porque si mi madre alguna vez llega a esta verdad sin que haya alguien en el camino, no va a llorar, va a actuar. Y tengo miedo de lo que hará. Bajé la carta. Él no estaba tratando de cuidar a Mara. No estaba tratando de honrarla, ni de proteger su futuro, ni de asegurar su felicidad. Me estaba colocando como un muro de contención, entre su viuda y su madre. Había mirado a su familia, a la persona específica que era su madre, a lo que ella era capaz de hacer cuando decidía que algo necesitaba hacerse, y había decidido que la única manera de contener el daño era plantarme adentro, lo suficientemente cerca de la verdad para gestionarla, lo suficientemente cerca de Mara para intervenir. Lo había envuelto en el lenguaje del amor, el deber y el legado. No era ninguna de esas cosas. Era una operación de inteligencia. Y yo era el activo que había reclutado sin mi conocimiento, usando una carta, un abogado y 32 años de obligación acumulada como contrato. Mara no se había movido mientras yo leía. Cuando bajé la carta y levanté la vista, su cara era la más desprotegida que le había visto. No rota, no en pánico, pero la compostura se había ido. Lo que había debajo era más difícil de mirar que cualquier cosa que me había mostrado en el funeral. Dije, ¿es verdad? Silencio. Suficiente como para que yo contara los segundos sin querer. Dijo, el bebé no era de él. El aire en el cuarto cambió. Dijo que ella misma se lo había dicho a Daniel, 3 semanas antes del evento del corazón. No fue planeado. Surgió en una discusión sobre algo completamente distinto, como surgen las peores cosas, de lado, por una grieta en otra cosa. Dijo que en el momento en que las palabras salieron de su boca, entendió que no había ninguna versión de los 10 segundos siguientes que se pareciera a antes. Dije, ¿quién? Miró hacia la ventana. Lo repetí, más bajo, lo que de alguna forma lo hizo peor. Dijo, no cambia nada. Dije, cambia todo. Ya cambió todo. Él está muerto, Mara. Tú se lo dijiste y 3 semanas después estaba muerto, así que dime quién. Se volvió hacia mí. Y por primera vez en todo esto, se la vio genuinamente asustada. No de mí, de la respuesta. Como si decirlo en voz alta fuera a completar algo que había estado sosteniendo incompleto entre sus manos durante meses, esperando que pudiera quedarse así. No dijo el nombre, pero me miró. Y en la calidad específica de esa mirada, la manera en que cargaba una pregunta que no podía hacer directamente, la manera en que contenía algo que era casi una disculpa, sentí que el suelo se movía debajo de mí. Porque lo había estado pensando desde la segunda carta.
Había una lista corta de personas que podría ser, construida a partir del acceso, la proximidad y la geografía particular de nuestras vidas compartidas. Y había un nombre en esa lista que tenía un tipo específico de sentido que yo había estado tratando de no seguir hasta su conclusión. Alguien que yo conocía. Alguien que explicaría por qué ella no me miraba mientras se negaba a decir el nombre. No lo dije. Ese día todavía no podía. Hay algo que nunca le he dicho a nadie. Lo voy a decir ahora porque si no lo digo, lo vas a entender la forma completa de lo que hizo Daniel. A los 23 años, antes de que fuera la esposa de nadie, antes de ser algo en mi familia excepto una mujer que había conocido en la cena de un amigo en común, yo estaba enamorado de Mara. Una sola noche, las 4 de la mañana. Una de esas conversaciones que no se sienten como una primera conversación, que se sienten como si fuera el medio de algo que no sabías que ya había empezado. Manejé a casa esa noche planeando llamarla. Estaba suficientemente seguro como para ya estar pensando en qué iba a decir. Daniel la conoció el fin de semana siguiente en una fiesta a la que yo no fui. Para cuando me enteré de que estaban saliendo juntos, ya habían pasado 6 semanas. Y tomé la decisión que ha vivido en mí desde entonces como una piedra. No dije nada. Fui un buen hermano. Me hice a un lado. Lo archivé bajo «Esta no es tu historia» y me convertí en el hermano menor solidario que estaba genuinamente feliz por ellos. No estaba feliz. Estaba destrozado de la manera silenciosa y específica en que se destrozan las personas cuando no pueden justificar su dolor en voz alta. Lo cubrí tan bien que casi me convencí de que ya no estaba. Daniel lo sabía. Lo sabía como Daniel siempre sabía las cosas, no a través de conversaciones, no de confesiones, sino a través de esa atención fría y precisa que procesaba a las personas como una máquina procesa datos. Me había visto esa primera noche cuando mencioné su nombre antes de haberlo mencionado con suficiente cuidado. Lo había sabido, y había ido a esa fiesta, y había tomado su decisión, y durante 7 años nos habíamos sentado frente a frente en cenas dominicales y ninguno de los dos había dicho jamás una sola palabra al respecto. Entonces pregúntate, ¿por qué me eligió a mí? ¿Era confianza? Sí. ¿Era proximidad? ¿La persona que más probablemente iba a estar ahí, a quedarse? Sí. Era el hecho de que él sabía, a algún nivel molecular, que a mí me iba a importar lo que le pasara a ella, que yo era la única persona en la familia que no la iba a tratar como una pieza en un tablero. Sí. ¿O era otra cosa? Era un castigo, por sentimientos que nunca actué, pero que él había catalogado 9 años atrás y nunca había soltado. ¿Fue la petición diseñada para colocarme exactamente en la posición que más me iba a desgarrar? Lo suficientemente cerca de ella para sentir todo lo que había pasado una década suprimiendo, lo suficientemente obligado como para que alejarme se sintiera como una segunda traición? ¿Fue amor y crueldad al mismo tiempo? He estado sentado con esa pregunta el tiempo suficiente para saber que nunca voy a llegar al fondo de ella. Eso es lo otro que hace un hombre que todo lo dispone. Lo dispone de manera que no puedas acusarlo completamente. Deja suficiente amor en el encuadre para que la manipulación parezca cuidado. Daniel era un genio para eso. Mi madre se enteró. Yo no le dije. Quiero ser preciso en eso. Yo no le dije. Si se enteró por sus propios medios, por una conversación con alguien de quien no tengo conocimiento, o por algo que ya sospechaba desde mucho antes, no puedo probarlo. Solo sé que la mañana en que me llamó, algo había cambiado. La calidez había desaparecido. No disminuido, desaparecido, como una luz apagada. Dijo, «Ya sabes, ¿verdad?» No era una pregunta, era una coordenada, comprobando si estábamos en la misma posición antes de moverse. Dije que sí. Dijo, «Entonces entiendes que todo es diferente ahora». Dije, «Explícame qué quieres decir». Dijo, «La obligación está cancelada. Lo que sea que Daniel te pidió, se hizo bajo falsas premisas. Ella lo engañó. Engañó a esta familia. No le debemos nada». Y escuché esa frase y pensé en Daniel en un hospital 8 meses atrás, calculando cómo evitar exactamente esto. Y pensé, lo sabía.
Vio esta frase exacta venir. Construyó la carta porque sabía que ella iba a decir exactamente esto. Dije, perdió un bebé. Perdió a Daniel. Mi madre dijo, ella tomó decisiones. Dije, Daniel no escribió esa carta para que la usaras como un arma. Se quedó callada. El silencio específico de alguien que está recalculando, no retrocediendo. Luego dijo, y quiero que escuches esto con cuidado, porque es la frase más reveladora que alguien en mi familia me ha dicho jamás. Dijo, Daniel te eligió porque sabía que ibas a hacer lo que había que hacer. No confundas su fe en ti con permiso para ser sentimental. Lo que había que hacer, no lo que era correcto, no lo que lo hubiera honrado. Lo que había que hacer, en su lenguaje, significaba lo que ella ya había decidido que debía ser el resultado. Había absorbido la carta de Daniel, procesado su muerte, evaluado la información nueva sobre el bebé y llegado a un plan de acción. No me estaba llamando para llorar, me estaba llamando para reclutarme. Llevaba 3 semanas enterrado y ella ya estaba reescribiendo lo que él había querido decir. No me casé con Mara. Quiero decirlo claramente porque sé que lo has estado esperando, pero tampoco la abandoné. Y la distancia entre esas dos opciones, ese espacio específico e incómodo donde elegí quedarme sin elegir obedecer, es el único terreno en toda esta historia sobre el que puedo pararme sin sentirlo moverse. Le dije a mi madre que las cartas de Daniel no iban a convertirse en su munición. Le dije que Mara no era una responsabilidad para gestionar, ni un reclamo para invalidar. Le dije que si se movía contra la herencia usando todo esto, iba a hacer público cada documento, las 2 cartas, cada conversación, todo. Me dijo que era un ingrato. Me dijo que era ingenuo. Me dijo que Daniel estaría avergonzado de mí. Dije, no lo conocías tan bien como crees. Mi padre estaba en el pasillo cuando dije eso. No había hablado en días. Levantó la vista hacia mí y asintió, pequeño, apenas visible, pero completamente deliberado. El asentimiento de un hombre que ha estado mirando cómo algo sale mal durante años y finalmente ve a alguien nombrarlo correctamente. Ese asentimiento fue lo último real que me dieron mis padres. La herencia fue disputada. Mi madre peleó durante 8 meses y perdió. Le costó a todos algo que el dinero no es una unidad útil para medir. Mara volvió a su casa. La veo a veces, no seguido. Cuando lo hago, hay algo entre nosotros que no tiene buen nombre. No amistad, no el fantasma de algo romántico, no exactamente duelo compartido. Es el peso específico de 2 personas que se han visto en lo peor de sí mismas y en lo peor de todos los que los rodean, y siguen de pie, y no tienen ninguna idea de qué hacer con eso. Nunca me dijo el nombre. Hay días en que creo que sé. Hay días en que creo que saberlo destruiría algo que no estoy listo para perder. Hay días en que creo que Daniel sabía que yo iba a llegar exactamente a esta posición, suspendido entre saber y no saber, y que lo planeó. Que esto también es parte de lo que me dejó. Mi hermano me dejó una carta que me pedía que me casara con su viuda. Me dejó una segunda carta que me dijo la verdad que había tenido demasiado miedo o demasiado cuidado de poner en la primera. Y he pasado cada día desde entonces intentando responder una pregunta que no puedo cerrar. ¿Me amaba? De verdad. No estratégicamente, no funcionalmente, no como una herramienta que había identificado como la más adecuada para un propósito que ya había decidido. Me amaba como se supone que un hermano ama a un hermano, sin cálculo, sin ángulo, sin construir todo sobre 32 años de saber exactamente qué palancas presionar. No lo sé. Y creo, he empezado por fin a aceptar esto, que no saberlo nunca fue un accidente. Un hombre que planea todo no deja cabos sueltos. Deja preguntas. Preguntas que te van a hacer volver a él. Preguntas que te van a tener leyendo la misma carta una y otra vez, buscando la frase que finalmente lo resuelva, encontrando en cambio solo más preguntas. Su letra sin cambiar. Su voz perfectamente conservada en la arquitectura de lo que pidió. No me dejó una viuda. Me dejó a él mismo. La versión irresoluble de él que voy a cargar el resto de mi vida, con la que voy a discutir mientras duermo, a la que nunca voy a poder acusar completamente, ni perdonar completamente.
Y cada vez que creo haber llegado por fin al fondo de lo que hizo, descubro que el suelo no está. Nunca estuvo. Él también se aseguró de eso. Si esta historia te dejó pensando, cuéntamelo en los comentarios. De verdad quiero saber de qué lado estuviste y qué crees que fue lo que más importó al final. No olvides suscribirte si te gustan las historias dramáticas originales como esta, porque vienen muchas más. Y si ahora mismo quieres otra historia intensa, ve al siguiente video del canal. Siempre hay otro secreto esperando.